Mis estimados estudiantes, retomando con la clase de trigonometría, vamos a ver el siguiente problema. Este problema no habla de los problemas de ángulo de elevación y ángulo de depresión. Perdón, habla en este caso con respecto a los ángulos de elevación, ¿sí? Por lo tanto, me va a ayudar con la lectura del problema el señor Gabriel Hidalgo. Ayúdeme con la lectura del problema, Gabriel. Desde dos puntos, A y B, se visualiza un globo con los siguientes ángulos de elevación de 60 y 30, respectivamente. Si la separación entre los puntos A y B es de 100 metros, determine la altura del suelo al globo. Ok, muchas gracias, Gabriel. Entonces, seguimos con los problemas de ángulos de elevación y depresión. En este caso, es un problema de ángulo de elevación, ¿sí? Pero este problema es distinto a los problemas que hemos visto, ya que me está indicando que dos personas están situadas en los puntos A y B y están viendo al globo con un ángulo, con ángulos de elevación de 60 y 30 grados respectivamente. La separación entre esas dos personas están a 100 metros de distancia y me piden encontrar la altura del globo. Para su mejor entendimiento, vamos a hacer un gráfico de los triángulos que corresponde al problema. En primer lugar, vamos a hacer en este caso, el triángulo con respecto al problema, ¿sí? Voy a indicar con verde la altura, ¿sí? Voy a indicar con negro, en este caso el suelo, ¿verdad? Y voy a indicar con azul, en este caso los puntos A, el punto A, y con rojo el punto B. ¿Sí? Para tenerlo en cuenta, tener en este caso el entendimiento. Tenemos que el ángulo con respecto al punto A, vamos a ubicar el punto A, el ángulo con respecto a este punto el ángulo con respecto al punto A y con respecto al punto B son en este caso respectivamente de 60 grados y de 30 grados. ¿Sí? Siempre el ángulo se toma con respecto a la horizontal, ¿verdad? Y la visual. ¿Sí? La horizontal en este caso es todo este segmento, el que está con negro, ¿sí? Y la visual corresponde a la observación de las personas que hacen con respecto al globo. Y me piden la altura. En este caso la altura la vamos a determinar siempre con la letra H. Pueden ustedes utilizar X, Y, igual el resultado no cambia. Y me está indicando que con respecto a A y a B es de 100 metros, ¿verdad? Entonces, aquí voy a ubicar un punto O, ¿sí? Un punto O llamado punto de inicio o punto de origen, ¿sí? Si nos damos cuenta, ustedes ven cuánto vale la distancia OA. ¿Saben cuánto vale la distancia OA? Indique, por favor. ¿Saben cuánto vale la distancia OA? No la sé. ¿Saben cuánto vale la distancia AB? 100 metros. 100 metros. ¿Saben cuánto vale la distancia OA? No la sé, porque no me la da el ejercicio, ¿verdad? Entonces, esa distancia OA le voy a llamar distancia X, ¿sí? Esa distancia siempre la tengo que ubicar, porque no me la da el problema. ¿Sí me hago entender? No me la da el problema. Entonces,
¿Por qué lo ubico X? Porque va a ser necesario encontrar todo, en este caso, lo que corresponde a la horizontal. ¿Sí? Entonces, ahí ya tengo el triángulo, ¿sí? Con respecto al problema más explícito para poder entenderlo, ¿verdad? Más explícito para poder entenderlo. Entonces, aquí tengo el triángulo como me lo está mostrando en este caso la gráfica. Ahora, lo que voy a hacer como segundo paso, a separar los triángulos con respecto a la altura. Hay dos tipos de triángulos, uno con respecto al de 60 grados y otro con respecto al de 30 grados. Vamos a separar, vamos primero con el primer triángulo. El primer triángulo me indica, en este caso, la altura que la estoy indicando con verde, la distancia X que la estoy indicando con negro, ¿sí? La distancia X y la visual azul con respecto al punto A, ¿sí? Con respecto al punto A. La visual azul con respecto al punto A, ¿verdad? Entonces, ahí ya tengo, en este caso, voy también a ubicar el punto de origen o el punto O, ¿sí? Y obviamente voy a indicar los datos, ¿verdad? El ángulo que forma la horizontal con la visual es de 60 grados. El ángulo que, y los datos son H, que es la altura, y X, que es la distancia OA. ¿Sí? Entonces, esos son los datos del primer triángulo. El segundo triángulo es formado por el ángulo de 30 grados. Asimismo, voy a indicar la altura, que la estoy ubicando con, en este caso, color azul, perdón, color verde. ¿Sí? La distancia OB, o sea, desde O hasta donde está el ángulo de 30 grados, o sea, OB, ¿verdad? Y la visual, que la estoy identificando con la letra, perdón, con color rojo, ¿verdad? Y ahora lo que voy a hacer es escribir los datos. Voy a escribir aquí el punto de origen O, y el punto donde está, en este caso, el ángulo de elevación de 30 grados. Y ahora vamos a escribir los datos. El ángulo que forma la horizontal con la visual es de 30 grados. ¿Sí? Y los siguientes datos. La altura es la H. ¿Sí? La que está con verde, ¿verdad? ¿Y cuánto sería la distancia OX? Perdón, OB. ¿Cuánto sería la distancia OB? 100 metros. Disculpe. 100 metros. No. Por ejemplo, si OB vale 50 y AB vale 100, ¿cuánto sería la distancia OB? 150. ¿Qué es lo que hizo Herrera? Sumé. Sumar, exactamente. Ahora, con ese ejemplo, si yo tengo que OA vale X y AB vale 100, ¿cuánto vale la distancia OB? 100 metros más X. Exactamente, o X más 100, que es lo mismo, ¿verdad? X más 100 metros, ¿verdad? O 100 más X, que es lo mismo, ¿sí? Es algo de lógica, ¿verdad?
Entonces, si yo a X, un ejemplo, le pongo que vale 60 metros, o A vale 60 metros, o solamente este segmento, que lo llamo OA, vale 60 metros, y AB vale 100 metros, OB, o sea, todo el segmento valdrá 160 metros, porque es algo de lógica, ¿verdad? Algo de lógica, ¿sí? Si yo tengo que esta parte que está aquí, esta parte vale 60 metros y esta parte vale 100 metros, o sea, las dos partes o todo el segmento OB valdrá la suma de las dos partes, ¿verdad? ¿Está entendido lo que quiero decir? Sí. Ok. Entonces, ya tengo los datos de mis dos triángulos. Siempre debo de sacar dos triángulos, siempre. Siempre, en este caso, en estos tipos de ejercicios. Y ahora lo que voy a hacer es analizar los ejercicios con respecto a qué función trigonométrica tengo que aplicar. ¿Qué función trigonométrica aplico en este caso que contenga h y que contenga x? ¿Qué función trigonométrica? ¿O qué razón trigonométrica? Tangente. Muy bien. ¿A qué es igual la tangente de 60? A H sobre X. Exactamente. H sobre X. Por favor, participe también los demás. ¿Por qué H sobre X? Porque es lado opuesto, que es H, sobre el lado adyacente, ¿verdad? Que es X. ¿Qué es lo que me piden calcular en el problema? ¿Qué es lo que me piden calcular en el problema? ¿Qué me dice el problema? Determine la altura del suelo al globo. O sea, me piden la altura del globo. Eso es lo que me pide el problema. O sea, no me piden encontrar X, sino X fue un dato que yo debía de ubicar para poder, en este caso, ubicar los datos de cada triángulo. ¿Verdad? Entonces, siempre la razón trigonométrica lo ubico sobre 1 para poder, en este caso, hacer el despeje. Pero para saber el valor de h, tengo que saber el valor de x. Entonces, voy a despejar x. Voy a despejar x. Entonces, para saber h, tengo que saber el valor de x. Entonces, en este ejercicio, siempre voy a despejar x. ¿Por qué? Porque para saber el valor de h, tengo que saber el valor de x. Por lo tanto, aplico el despeje. X es igual. ¿A qué es igual a X? Al momento de aplicar el despeje. A 1. ¿A qué es igual a X al despejar? H por 1 sobre tangente de 60. Exactamente. H por 1 en el numerador, que quedaría H, y en el denominador, tangente de 60. Eso indiqué. Ese sería el despeje. Ahora, como ya sabemos los triángulos, ¿sí? Semejantes, ¿cuánto en este caso es el valor de la tangente de 60 grados? Raíz cuadrada de 3. Muy bien, Yair, muy bien. ¿Cómo sacamos en este caso ese valor? ¿Cómo lo sacamos? Ubicando en este caso el triángulo semejante, ¿verdad? El triángulo semejante. El triángulo este triángulo obviamente deben de sabérselo de memoria. Aquí es 60, ¿verdad? Aquí es 60. Aquí es 30. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 2. 2, muy Dos. bien. La base. 1. 1. 1. No. ¿Y la altura?
Raíz cuadrada de 3. Muy bien. Ahora, aplico, como me dice tangente de 60, lado opuesto sobre el lado adyacente. O sea, raíz de 3 sobre 1. Por lo tanto, cuando un número está sobre 1, me quedaría el número que está en el numerador. O sea, en conclusión, me va a quedar la raíz cuadrada de 3, ¿verdad? Y sabemos cuánto vale la raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 3? 1.73. Exactamente. Entonces indico que X es igual a H sobre 1.73. Entonces ya tengo, en este caso, el valor de la X en el primer triángulo, ¿verdad? Lo ubico en un rectángulo porque ese valor lo voy a utilizar después, ¿sí? Si despejé X en el primer triángulo, en el segundo triángulo tengo que aplicar absolutamente lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar en este caso lo mismo, ¿sí? Voy a indicar aquí una rayita para dividir en este caso los procedimientos. Vamos con el segundo triángulo. ¿Qué función trigonométrica tengo que aplicar con respecto al ángulo de 30 grados que me dé H y X más 100? Tangente. Tangente, muy Tangente. bien. ¿Sí? Porque la tangente es opuesto sobre adyacente. Por lo tanto, ubico la tangente de 30 grados. De 30 grados es igual. ¿A qué es igual la tangente de 30 grados? H. H sobre X más 100 metros. Muy bien. H sobre X más 100 metros, ¿verdad? Voy a indicar, en este caso, X más 100 metros. Ahora, como indiqué, voy a despejar X. Pero si nos damos cuenta, X no está solito, ¿verdad? Está sumando con otro número. Asimismo, voy a multiplicar en X, ¿verdad? Y voy a aplicar lo mismo que indiqué anteriormente. Despejo X. X es igual. Al despejar X, ¿qué va en el denominador y qué va en el numerador? H. ¿H dónde va? Arriba. Numerador. En el numerador multiplicando con 1, porque como es H por 1, me quedaría absolutamente H, ¿verdad? ¿Y qué va en el denominador? Tangente de Tangente de 30. Muy bien, tangente de 30, muy bien. Tangente de 30. Pero ustedes se preguntarán, profesor, al lado de la X está sumando 100. Entonces, todo número que está sumando, en este caso X, va a pasar al otro lado a restar. En este caso va a restar. En este caso va a restar a todo lo que está en el lado derecho. ¿Sí? ¿Está entendido el despegue de la X? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ubico X igual. Asimismo, voy a aplicar cuánto me da la tangente de 30. ¿Sí? Como yo ya sé que la tangente de 30 me va a dar un número fraccionario, yo a la H la voy a ubicar sobre 1. ¿Sí? Sobre 1. Porque la tangente de 30, ¿qué es igual? 1 sobre raíz cuadrada de 3. Aquí lo tenemos. Muy bien, Yair. Lado opuesto, que es el 1, sobre el lado adyacente, que es la raíz de 3. Por lo tanto, me va a quedar 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? 1 sobre raíz de 3. Obviamente, menos 100. El menos 100 no cambia, lo voy a ubicar absolutamente lo mismo. ¿Sí? Y después, ¿qué aplico aquí? Cuando tengo fracción tanto en el numerador y el denominador. multiplicar extremos con Extremos con extremos y medios con medios. Y medios con medios, ¿verdad? Extremo con extremos, medios con medios. En conclusión, X es igual
a la raíz de 3 por h, ¿verdad? Raíz de 3 va a multiplicar a h, perdón. Y el menos 100 va a lo mismo. ¿Por qué no lo ubico sobre 1? Porque el 1 ya no se ubica, ¿verdad? Sabemos que aquí nos va a quedar sobre 1, ¿verdad? Porque tiene que ser numerador, extremo con extremos y medios con medios. Pero el 1 se sobreentiende que ya no se ubica. Por lo tanto, no lo voy a ubicar. Y me va a quedar entonces, en conclusión, tenemos que transformar en este caso la raíz de 3 y la raíz de 3 es 1,73, ¿verdad? 1,73 en este caso por h. Menos 100 va el mismo número, ¿sí? Y aquí ya me queda la respuesta o el despeje de la X del segundo triángulo. Quiero saber si estuvo entendido hasta aquí el despeje de la X, tanto del primer triángulo como del segundo triángulo. Quiero saber si está entendido, por favor. Sí, profe. Ok. Sí. Ok, muy bien. Muy bien, mis estimados estudiantes, muy bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo que vamos a hacer es un despeje. Perdón, es una identidad. Si sabemos que la X que comparte el triángulo 1 y el triángulo 2 es la misma, ¿verdad? Es la misma X que hemos sacado del triángulo general, ¿verdad? ¿Verdad o no es verdad? ¿Es la misma X que comparten los dos triángulos? Sí. Sí. Ok. Entonces vamos a aplicar un método en las ecuaciones llamado el método de igualación, que indica que la X de la primera ecuación, ¿sí? Es igual a la X de la segunda ecuación, o sea, del segundo triángulo, ¿verdad? Eso quiere decir, porque he formado dos ecuaciones. Esta viene a ser la primera ecuación y esta viene a ser la segunda ecuación. Por lo tanto, he formado dos ecuaciones. Lo que hago solamente es reemplazar, ¿sí? Reemplazar, en este caso, las dos ecuaciones, los resultados. ¿Cuánto es el resultado de la primera ecuación? H sobre H H 1. sobre 1,73. Exactamente, este es el resultado de la primera ecuación. ¿Y cuál sería el resultado de la segunda ecuación? 1,73 por H. Menos 100. Menos 100. Muy bien, 1,73 por H, ¿verdad? Quedando de esta manera, ¿sí? Y solamente tengo que ubicar la igualdad, ¿sí? Lo que voy a hacer algo particular, voy a ubicar un paréntesis a este binomio y a toda esa expresión la voy a ubicar sobre 1, ¿sí? La voy a ubicar sobre 1 porque voy a aplicar lo de siempre, lo cotidiano. Voy a multiplicar en X, ¿verdad? Aquí solamente voy a multiplicar. Cuando multiplico el numerador con el denominador, siempre el resultado me va a quedar en el lado izquierdo o primer lado de la ecuación. Y ahora voy a multiplicar 1,73 por 1,73. Este 1,73 va a multiplicar al primer término y al segundo término, ¿sí? ¿Cuánto me queda 1,73 por 1,73? Eso me queda aproximadamente 3. Rapidito apliquen la multiplicación. Como 2,90 por ahí. 99. 2,99. Si es 2,99, el resultado es 3. ¿Sí? Cuando es 95, 96,
o 97, 98, 99, siempre lo voy a redondear. ¿Estamos? Por H. Es 3. Sí, muy bien. ¿Y 1,73 por 100? Cuando multiplico un número por 100, 173. 173. solamente desplazo la coma. 173, muy bien. ¿Verdad? Ahora voy a despejar como hice en las ecuaciones de primer grado con una incógnita. Ahora, como tengo que despejar H, ¿verdad? A la H que está en el lado izquierdo pasa normal. Pero ¿qué pasa con la H que está en el lado derecho? Porque esta H la tengo que ubicar en el lado izquierdo. El año pasado yo enseñé las ecuaciones. Cuando un término, exactamente, cambia de signo, ¿verdad? Cuando un término pasa de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿qué pasa con el signo? Cambia, ¿verdad? Eso indiqué. Cambia, ¿verdad? Y el término independiente, o sea, el término que no contiene la incógnita, en este caso la incógnita es lo que yo voy a encontrar, ¿sí? Y lo que yo quiero encontrar es H. Por lo tanto, siempre la incógnita debe estar en el lado izquierdo y lo que no contiene la incógnita en el lado derecho. Pero si yo observo que un término cambia del lado izquierdo al lado derecho o del lado derecho al lado izquierdo, absolutamente cambia su signo. Ahora, ¿cuánto me queda H menos 3H? 3. Menos 3. Menos 2. Menos 2, porque aquí tengo, se sobreentiende que aquí tengo una H, ¿verdad? Se sobreentiende que aquí tengo el 1. Y yo digo, signos diferentes se resta, pero lleva el signo del número mayor. A 3 le quito una H, me quedaría en este ejemplo, me quedaría 2H, ¿verdad? Igual a lo que está en el lado derecho. Ahora voy a despejar H, ¿sí? Voy a despejar H. Indico, al despejar H, lo que está en el lado derecho no cambia, ¿sí? ¿Y qué pasa el número que está multiplicando a H? ¿Qué pasa al otro lado de la ecuación? Vas a dividir. Pasa a dividir, pasa con su operación inversa. En este caso, H es igual. Aplico la ley de los signos. Menos del numerador con el menos del denominador me va a quedar más, ¿verdad? Pero no tengo la necesidad de ubicar el más porque sabemos que cuando no hay signo es positivo. ¿Cuánto me da 173 dividido por 2? $86.5. Exacto, ¿verdad? 86.5 metros. Porque obviamente la altura es una distancia y por lo tanto me tiene que quedar expresada en funciones de unidades de longitud, ¿verdad? Por lo tanto, esto es lo que me pide el problema. 86,5 metros. Y eso es todo.